Enseguida les ofrecemos un resumen de lo que ha significado la edición del 2011 de la Vuelta Ciclista a Andalucía. La Ruta del Sol, que arrancó en su primera etapa en la localidad malagueña de Benavís, con una crono individual de 6 kilómetros y 800 metros. 119 corredores participantes en esta edición número 57 de la Vuelta a Andalucía, y un cartel de lujo: Óscar Freire, los hermanos Schleck, Andy y Frank, Levi Leipheimer, Samuel Sánchez, el campeón olímpico, Juan Magárate, Van den Broek, Aimar Zubeldia, Pablo Lastras, Fran Ventoso. Un cartel de lujo, sin lugar a dudas. Y esto es el recorrido de la crono, que tenía un muro final durísimo, de pavés, de adoquines, muy duro. Ahí están viendo algunos de los corredores participantes en la vuelta. Ahí está, por ejemplo, el corredor. Hemos visto a Frank Schleck en ese momento de la subida. Ahí está Frank llegando a la línea de meta. Hizo un buen tiempo Frank Schleck, su hermano Andy no, pero la presencia de más corredores de los destacados. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en acción a Samuel Sánchez, el campeón olímpico, en las filas de la escuadra del Euskaltel. El tiempo muy bueno en esa mañana de domingo en la que arrancó la Vuelta Ciclista Andalucía en Benavís. Ya tuvo final de etapa la pasada edición de la Vuelta, y este año ha repetido esta localidad, metida un poquito hacia el interior, muy próxima a Marbella. Durísimo ese último repecho. Ya volvemos los últimos metros de Samuel Sánchez, el jefe de filas del equipo del Euskaltel Euskadi. Y los tiempos, ahí vemos otro de los grandes atractivos de la Vuelta: Óscar Freire, el tricampeón del mundo, liderando la escuadra holandesa de Rabobank. Ha venido también con Juan Magárate y Bauke Mollema, que recordamos el año pasado tuvo una muy buena actuación en la Vuelta Ciclista Andalucía. El Rabobank de Freire, el Leopard de los hermanos Schleck, el Skill Shimano, Omega Pharma Lotto de Jurgen van den Broek y Mario Aerts, el Katusha de Vladimir Karpes, el Geox con Arcay Durán y Juan Jocobo y Rafa Valls, el Sky del colombiano Rigoberto Urán, el Movistar de Pablo Lastras y Sergio Pardilla, también gran actuación el año pasado en la Vuelta. Y ahí ven a Freire, como para evitar los adoquines, ha montado la bicicleta en la acera, hasta donde le permitía naturalmente el recorrido. Y está ya la última rampa que daba acceso a la línea de llegada para Óscar Freire. El Orbea también ha participado en la Vuelta con Pello Bilbao, el Bacán Soleil, Destin de Boulder y Mateo Carrara, el Saurso Yassin, un equipo francés que ha sido la auténtica revolución y revelación de esta Vuelta. 2 triunfos de etapa, liderato en la primera, el Netapa alemán de Jesús del Nero y Jean Barta, el Radio Shack de Levi Leipheimer, el Caja Rural de Javier Moreno, el KTM Murcia de Rovira, el Euskaltel y, por supuesto, Andalucía Caja Granada. Ahí está en acción Levi Leipheimer. Grandísimas actuaciones en Giro, Tour, Vuelta. Este veterano corredor de montaña de 37 años del equipo Radio Shack, 14 temporadas ya como profesional, ha conseguido ganar, recordamos, en el Tour. En el 2007 ganó una crono y también 2 vueltas, o sea, 2 etapas en la Vuelta a España en el año 2008. Levi Leipheimer, muchos años al lado de Lance Armstrong, y ahora liderando a este Radio Shack, que es una grandísima formación. Y atención, corredor del Omega Pharma Lotto, uno de los grandes favoritos al triunfo final en esta Vuelta Ciclista Andalucía del 2011, el jefe de filas habitual en la Vuelta a Andalucía. Ahí está, Jurgen van den Broek, el belga de Herentals, 27 años, fue campeón del mundo junior en prueba contra el crono en Portugal en el año 2001. Recordamos que en el Giro del 2008 fue el 7º en la clasificación general, fue el segundo más joven después de Ricardo Rico. Y este año pasado, en el 2010, no ya solo hizo una gran actuación en la Vuelta a Andalucía, sino que luego terminó sensacional y acabó 5º en el Tour de Francia. Jurgen van den Broek hizo una magnífica crono. Último repecho ya para el belga, para el equipo liderado por Vyacheslav Ekimov,
otro de los ilustres del pelotón, ahora como jefe de filas del Radio Shack. Y hemos visto también otro corredor muy conocido como fue Stefan Heulot, que estuvo en Banesto. Ahora es el director deportivo del Sorso y así en el equipo francés. Ahí ya corona la rampa y enseguida llegaba a la meta Jurgen van den Broek. Y atención en la acción. Ahí a Markel Irizar. Marcó el mejor tiempo prácticamente durante toda la mañana el corredor de Oñate, pero se encontró con un duro rival, este espigado corredor que hizo un etapón, un cronómetro impresionante. Jimmy Engulvan, el corredor francés de Le Mans, 31 años, victoria número 17 en el campo profesional para él. Su mejor año fue el 2010, consiguió 5 triunfos, un especialista en las cronos. Y ahí está, primer líder de la clasificación general, el corredor Jimmy Engulvan del Sorso Yassin. Quedaba solo en el mismo tiempo Markel Irizar, a un segundo Van den Broek y Levi Leipheimer a 2 segundos. Clasificación general muy apretada, el Andalucía Caja Granada, y enseguida imágenes de la salida de la segunda etapa. Partió de la localidad costera granadina de Almuñécar y acabó en Adra, una etapa sin lugar a dudas durísima, con 3 puertos en su trazado y sobre todo uno muy duro, el de Polopos. Ahí está la salida de la segunda etapa y se llegaba a la jornada reina de carrera, 161 kilómetros, Alto de Polopos de categoría especial. Tras el paso en la salida del Muñécar se pasó por Salobreña y se produjo una fuga en esta etapa de 5 corredores. Marco Marcato del Bacán Soleil, David de la Cruz del equipo Caja Rural, Romain Sicard, francés, del equipo Euskaltel Euskadi, Aris Echevarría del equipo Orbea, y en esa fuga se metió un corredor de la Andalucía Caja Granada que dirige Antonio Cabello, el sevillano de Carmona, Javier Ramírez Abeja. Ahí vemos a Marco Marcato, el entendimiento perfecto entre los 5 fugados, que llegaron a tener hasta 8 minutos de ventaja en relación al gran grupo, pero quedaba todavía lo más duro. Y están ya de nuevo en la zona costera y la ventaja que llegaba a casi los 5 minutos. Pero atención que empezaban los puertos y empezaba a subirse el Alto de Polopos de categoría especial, una subida muy dura, como vamos a ver, y además con un piso en ese tramito pues bastante dificultoso. Luego el asfalto mejoraba bastante. Era el kilómetro 50 de etapa y la ventaja poco a poco iba reduciéndose. Por detrás venían 2 grupos muy estirados y ya se había producido pues la pérdida de contacto del líder de Jimmy Engulvan con el grupo principal. Delante se había quedado solo el corredor Javier Ramírez Abeja, era cabeza de carrera, el corredor del equipo Andalucía Caja Granada. Ni de la Cruz, ni Sicard, ni Echeverría, ni Marcato pudieron continuar. Ahí está Romain Sicard, el francés del Euskaltel Euskadi, Marcato, pero Ramírez Abeja lo intentaba, era muy difícil porque por detrás venía muy fuerte, sobre todo los equipos que tenían intereses en la clasificación general. El Radio Shack, estaba también por supuesto el equipo del Omega Pharmaloto, y ahí dando instrucciones el director de equipo del Bacán Soleil, Michel Cornelis, a ese corredor. Y por delante, ahí vemos a Antonio Cabello, director deportivo de la escuadra Andalucía Caja Granada, en ese puerto durísimo, con un pelotón muy estirado, con los grandes favoritos. Iba primero un grupo de unas 20 y tantas unidades, un mínimo corte y luego otro grupo. Al final todos se unieron y unos 50 corredores aproximadamente son los que se presentaron en la línea de meta en Adra. El tiempo también acompañó y ahí vemos como lo intentaba también incorporarse a la cabeza de carrera y lo consiguió el corredor del Geos, el colombiano Fabio Duarte, que consiguió enlazar con Javier Ramírez Abeja. Luego Abeja no pudo continuar, había puntuado
en los saltos de montaña, el de Polopos, también en el de Albuñol, que estamos viendo Ramírez Abeja, segundo Duarte y tercero Víctor Cabedo, y luego también el Alto de Berja, y a partir de ahí pues bueno, ya se dejó caer. Su objetivo era el premio de la montaña de la Vuelta y de momento lo había conseguido. Y por delante se quedaba Fabio Duarte, pero fue neutralizado muy poquito antes de llegar a la meta, 5 kilómetros antes de la llegada. Ahí todavía con esa estampa de las nieves de Sierra Nevada al fondo. Y ahí está el grupo principal, ya con los dos grupos que se habían reunido. Y había entrado también en ese grupo ya Óscar Freire y alguno de los sprinters, mientras que Fabio Duarte, el colombiano, seguía intentándolo cuando pasó ya el Alto de Berja. Primero Duarte, segundo Johnny Hugaralán, tercero Javier Ramírez Abeja. El último puerto de montaña de la jornada, que ya da camino al descenso hacia Berja y posteriormente hacia la localidad de Adra, donde estaba instalada la línea de meta, muy cerquita del mar, en el paseo marítimo, donde se produjo un sprint sin lugar a dudas espectacular. Había mucho ambiente porque el tiempo, insistimos, ha sido espléndido toda la vuelta. Alguna mañana quizás algo más de fresco, pero el tiempo ha acompañado y mucho. El rápido descenso ya hasta Adra, y ahí ya había sido neutralizado Fabio Duarte y el pelotón ya rodando a una velocidad vertiginosa para el sprint. Y atención, que saltó la sorpresa y un corredor del equipo del líder, que había perdido ya esa primera posición porque había quedado descolgado en el Alto de Polopos, un francés, Jonathan Gibert, sorprendió a los llegadores, a Ventoso y a Freire. Ahí estamos viendo ya la lucha por la victoria parcial en esta segunda etapa, en la que iba a haber cambio de líder, y Jonathan Gibert se impone a Ventoso y a Freire. Da la sorpresa el francés y consigue ganar en la línea de meta de Adra. Fran Ventoso había hecho ya segundo en una etapa en las Challenge de Mallorca, repite segundo puesto aquí en Andalucía, muy ajustado, photo finish, ganador Gibert, segunda plaza para Fran Ventoso y el tercer puesto para Óscar Freire. Esa es la clasificación de la etapa y variaciones en la general, porque Engelbahn había perdido la preciada prenda que había conseguido el día anterior. Markel Irizar del Radio Shack, nuevo líder, a un segundo Van den Broek y a 2 segundos Levi Leipheimer. Muy feliz Markel Irizar. Seguido nos preparamos para la tercera etapa, el Ecuador de carrera. Arranca la jornada en la localidad granadina de Otura, en dirección a Jaén, 175 kilómetros. Y ahí vemos los primeros escarceos, con una etapa en la que lo intentaron al principio Javier Zabalo del Orbea, Marcato de nuevo del equipo Vacan Soleil, Andy Schleck del Leopard y Héctor González del equipo KTM, pero fueron neutralizados. Este corredor, Andy Schleck, ha estado muy activo en estos días de carrera en la Vuelta Ciclista a Andalucía. Luego ya se produjo una fuga que llegó a tener hasta 5 minutos de adelanto en relación al gran grupo, pero fue neutralizada también poco antes de llegar a la meta. Ahí vemos como el pelotón bastante cortado, varios grupos en ese ascenso al primer puerto de montaña de la jornada, el Alto de los Blancares, en La Peza. Ahí está el paso por el puerto de montaña. Primero Duarte, segundo Mikel Landa, tercero Javier Ramírez.